Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A nombre de Grupo Imtech les damos la más cordial bienvenida a otra entrega de Coordenadas Geopolíticas. El motivo del presente video básicamente es concentrarnos en los acontecimientos que han pasado en Rusia desde este fin de semana. Muchos clientes, muchas personas, muchos allegados y suscriptores nos han manifestado su interés en saber qué es lo que está aconteciendo. No obstante que hay un sinfín de información en los medios occidentales tradicionales. Aquí quiero hacer un paréntesis muy particular y ustedes saben perfectamente que si algo somos es que somos muy críticos de la prensa en general, del 90% de la prensa. Es justamente la razón por la cual hacemos estos videos y honestamente consideramos que la prensa internacional vendió el fin de semana como que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, estaba a horas de ser completamente depuesto, que era un golpe de estado tremendo, que dejaba las fisuras abiertas en la Federación Rusa y que Rusia no era ese país como se ha vendido los últimos años, desde el 99, en el año en el que Vladimir Putin asumió el poder en Rusia. Lo cierto es que a nuestro juicio existen pues por lo menos 4 elementos fundamentales a considerar que nos dan a entender que lo que nos han vendido los medios tradicionales occidentales y en algunos asiáticos también es que es completamente una mentira. En primer lugar, hay que entender que si viene siendo cierto Wagner, el grupo Wagner, en este caso dirigido por parte de Prigozhin, tiene 50.000 elementos disputándose en este caso en el frente de guerra en Ucrania, lo cierto es que solamente, aparentemente, transportó solamente 8.000 efectivos del frente de guerra a Rusia, a territorio ruso. Lo cual nos llama mucho la atención porque todos los videos que se difundieron el fin de semana nos dejó entrever que no eran más de 4 tanques en diferentes puntos de un mismo pueblo o de una misma ciudad como lo que es Rostov. Yo creo que es muy complicado vencer a un ejército rojo o un ejército ruso con menos de 3.000 efectivos o 8.000 efectivos, en el supuesto hipotético que se hubiesen transportado y aerotransportado 8.000 tropas al centro de Moscú. Me parece que es una falta de respeto completamente para el público, y vuelvo a insistir, y yo sé que a mucha gente no le gusta que digamos esto, pero es una falta de respeto abierta por parte de muchos periodistas y pseudoperiodistas que establecen y que dijeron plenamente que el gobierno de Vladimir Putin estaba a menos de 24 horas de ser depuesto. No digo nombres, porque si lo hago automáticamente entro en otra dicotomía y otra disyuntiva que no queremos hacerlo. Sin embargo, me voy a los puntos objetivos. Nunca vimos una columna de más de 2.000 hombres avanzando hacia Moscú, en ningún momento. Segundo lugar, las razones por las cuales si existe una frontera entre dos países en guerra, es un punto completamente cuidado y es un punto neurálgico para el ejército ruso cuidar. ¿Cómo es posible que hubiesen permitido pasar 8.000 tropas, en el supuesto hipotético que hubiesen pasado 8.000 soldados del lado de Ucrania al lado de Rusia, sin que el ejército ruso hubiese antepuesto algún impedimento, o hubiese solicitado o hubiese avisado al Kremlin lo que estaba aconteciendo? En ningún video no existe prueba alguna de que hubiesen movido 8.000 hombres. No hay forma de, no hay videos, no hay evidencia, ni de un lado ni del otro. No obstante que el presidente de Ucrania dice que eran 8.000 hombres y venían dispuestos a poner la guerra completamente en Moscú, lo cierto es que no existe una sola evidencia de 8.000 hombres. Número 1. Número 2. Prigozhin, desde mes y medio antes, manifestó e hizo videos virales en los cuales antepone y exige y reclama a los generales rusos, Gerasimov como el jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Rusia, y al primer ministro, al ministro de Defensa ruso, Shoigu, y les reclama no haberlo apoyado con las armas, con la logística y sobre todo haberles disparado por encima no solamente al frente ucraniano, sino también a ellos mismos. Entonces, de esa manera, hace mes y medio ya existía esta coyuntura y este reclamo, pero en ningún momento y bajo ninguna circunstancia lo hizo en contra del presidente Vladimir Putin. En todo momento, este fin de semana que aconteció, en ningún momento se refirió de alta traición o de corrupción del presidente ruso. Manifiesta la corrupción al interior del Ministerio de Defensa ruso, pero en ningún momento ataca al presidente. Y en todo momento, en ningún momento vimos a Prigozhin armado o en su defecto en actos vandálicos o actos terroristas
o actos que pudiesen anteponer o pudieran en riesgo completamente la viabilidad del país como lo es Rusia. Ahora bien, lo cierto es que a raíz de los acontecimientos, así como era muy extraño que hubiese 8,000 hombres transportándose al centro de Moscú sin que el ejército ruso o las fuerzas de inteligencia y contraterrorismo de Rusia hicieran algo, resulta que en menos de 24 y 48 horas posteriores al evento ya están a 150 kilómetros desplegados en el frente de Ucrania. Es decir, están a 150 kilómetros de Kiev. Esas mismas fuerzas que se supone que iban por la cabeza de Putin, esas mismas fuerzas violentas que iban a desgarrar a Rusia desde adentro, resulta que retornaron y regresaron y se fueron a un punto estratégico en la guerra como si hubiese sido un movimiento de ajedrez. Me parece a mí, si ustedes me preguntan, solamente con estas dos evidencias, con estos dos movimientos estratégicos militares y de logística militar, lo que se hizo fue una especie de, de retroalimentación del ejército, una marcha y una exigencia pública, y de esa manera poderse poner y apostar en el frente ucraniano desde un punto de vista donde atacan completamente a la capital, que es Kiev. Y por último, el presidente de Rusia salió, fue enérgico con el movimiento, fue enérgico con y cuando se refiere, habla de traición a la patria y de terroristas, pero nunca se refiere a Prigozhin. Y un cuarto elemento es que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, lo que hace es una negociación de alto perfil, de alto calado diplomático con Prigozhin en favor de Rusia, y al final del día no están desmantelando de tal manera a Wagner, sino que lo están segmentando e incluso le dieron contratos dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, lo que estamos viendo es una jugada aparentemente maestra por parte de Vladimir Putin con Lukashenko, con Prigozhin, y evidentemente la prensa internacional, pues que no analiza, que no estudia, que no ve los datos y que habla por hablar en un término de 10 o 15 minutos sin saber los hechos reales, nos informan o nos desinforman de manera directa. Los conmino a que sigamos estudiando y analizando toda la información para no caer en la desinformación y seguir comprometidos con la verdad y con la justicia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.